profundizar en temáticas de comunicación y difusión para así entregarles mejores herramientas a ustedes para desarrollar todos sus quehaceres desde la perspectiva de agentes de cambio al interior de sus organizaciones. En esta reunión tenemos personas pertenecientes al Consejo de Agentes de Igualdad de Género, que son agentes de igualdad. Tenemos personas que son de los Comité de Género del año 2022, de organizaciones 2022, y tenemos personas del Comité de Género del año 2023, que son las organizaciones que se han incorporado este año a trabajar en el programa. Y también tenemos personas interesadas en temática, que les decíamos nosotros, pueden invitar a todas las personas que les parezca importante este tema porque son momentos de aprendizaje y sobre todo este consejo tiene carácter de aprendizaje colectivo. Entonces acá la idea es que todas, entre todos y todes, podamos compartir, conocernos, hablar, consultar, preguntar, reflexionar respecto a nuestro propio quehacer. Bueno, dicho esto, les doy el pase con Ingrid Soto y con Sebastián, que vi el link por ahí, que son las personas de Reactiva Consultores para que inicien esta presentación. Hola, buen día a todas las personas que están conectadas en este minuto. Quiero dar las gracias a Patricia que nos invitó a esta actividad y poder aportarles con herramientas concretas que nosotros hemos utilizado dentro de nuestras intervenciones. Hemos trabajado con organizaciones tanto privadas como públicas, por lo tanto, ahí conocemos cómo funciona la norma desde el año 2013, desde ahí nosotros la estamos implementando. Así que les voy a compartir la pantalla. Si alguien quiere intervenir o comentar, pueden abrir el micrófono sin ningún problema, porque cuando yo comparto la pantalla solo veo mi presentación, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Sí, Ingrid, no te preocupes, si van levantando la mano yo te voy indicando. Antes de que comience Ingrid, les recordamos a todas las personas que por favor llenen su asistencia para que así pueda enviarles después, posteriormente, la grabación y los materiales que se van a presentar aquí. ¿Ahí se está viendo la pantalla? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Entonces esta charla se denomina Comunicación y Difusión con Perspectiva de Género, donde presenta Sebastián Seis, que es director de estudios de Reactiva Consultores, y yo, que en este caso soy la directora ejecutiva. Entonces, les cuento que somos una consultora líder en entregar soluciones de selección de personal ejecutivo, hacemos consultoría en conciliación familiar y laboral, y nacemos el año 2013, donde nuestros programas han ayudado a empresas de diversos sectores e instituciones a mejorar la retención de talento, aumentar la moral y compromiso de sus colaboradores y reputación de marca. Nuestro propósito, mejorar calidad de vida de las personas contribuyendo al desarrollo sostenible y aportando a la comunidad valor a través de la excelencia de nuestro servicio a nivel nacional e internacionalmente. Nuestros valores son excelencia, confianza, sostenibilidad y equidad. Tenemos un estudio que es gratuito, que es específicamente relacionado con la norma chilena 3262. Este estudio fue realizado el año 2021 con apoyo del Ministerio de la Mujer y con algunas organizaciones privadas. Este estudio ustedes lo pueden descargar gratuitamente en nuestra página web reactiveconsultores.com. Entonces, vamos a comenzar esta charla con principalmente las razones de la comunicación y difusión, y aquí quiero dejarlos con Sebastián Seis, que es director de estudios de la consultora. Muchas gracias, Ingrid. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un tema muy grato de conversar, de impulsar, la verdad, de que por ahí veía en la asistencia que hay varios hombres habitualmente. Este tema, hace unos años atrás, prácticamente lo tomaron, lo impulsaron obviamente las mujeres, el tema de la participación y la equidad de género, y los hombres nos hemos ido sumando de a poco, en una invitación que para mí ha sido un viaje bastante grato, pero que no siempre los hombres lo hemos tomado de la mejor manera. Entonces,
un poco lo que nosotros queremos contarles es nuestra experiencia como Reactive Consultores en temáticas de comunicación y de implementación de la norma chilena 3262, y un poco las fricciones que hemos tenido, principalmente de los hombres cuando llegamos. Las mujeres nos reciben bien, obviamente, conocen temáticas de género, pero obviamente somos los hombres los que todavía estamos un poquito más reacios en este mundo. Bueno, me presento, yo soy sociólogo, tengo un magíster por ahí en estudios sociales y políticos, he trabajado en temas de estudios de mercado, en temas de consultoría con empresas, ¿verdad? Ya hace 15 años, cada vez más años. Y también siempre con un pie un poco también en la consultoría en términos de temáticas de género también y temas sociales. Así que como les cuento, ha sido un viaje bastante interesante y con buena aceptación, la verdad, que a veces nos pasa que cuando habemos hombres en estos temas, somos como a veces como mirados un poco como bichos raros por otros hombres en algunas ocasiones. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco, como les comentaba, nuestra experiencia en términos de comunicación y de difusión en general, pero particularmente enfocados en cuando nos ha tocado implementar la norma chilena 3262, que implica la generación de un sistema de gestión y seguimiento, ¿verdad? Y luego también una serie de implementaciones que tienen que ver con sensibilizaciones, con talleres, y también cómo surge la necesidad de una comunicación continua, sistemática, ¿verdad? Que también la vamos a ir viendo. Un poco a partir de la base respecto de los temas de comunicación y de difusión, es entender un poco cuáles son los beneficios, un poco repasar lo que tal vez ya hemos visto en otras instancias, probablemente. Principalmente con lo que nos encontramos al inicio, cuando llegamos a una empresa, ¿verdad? Es una resistencia al cambio. Cuando vamos a comunicar algo, cuando vamos a comunicar un plan de mejora, un elemento de cambio, de gestión del cambio dentro de una organización, nos encontramos con resistencia. Y la comunicación obviamente nos sirve para ir sensibilizando, ir dando a conocer los beneficios que nos van a ir permitiendo reducir esta resistencia. Nos permite también crear conciencia, y en ese sentido también el cambio que introducimos muchas veces en las organizaciones trasciende la propia organización, sino que también transformamos personas, transformamos hombres, mujeres, ¿verdad? No solo dentro de la organización, no solo en tanto trabajadores, trabajadoras, colaboradores, sino también como personas. Vamos creando conciencia y vamos creando una nueva mentalidad también. Fomenta el compromiso y la participación, ¿verdad? En la medida que somos transparentes y que vamos comunicando de manera certera lo que se quiere, el objetivo que estamos tratando de instalar, vamos generando también cohesión dentro de los equipos. Estandariza la información, muchas veces se implementan sistemas, se implementan cambios, hay temores, hay dudas, hay rumores, ¿verdad? Y con la comunicación obviamente nos permite estandarizar todo ese conocimiento, bajar un poquito las fricciones, bajar las incertezas, y poder también tranquilizar a las personas y que más o menos todos estemos hablando de una misma temática, de la misma manera, con las mismas palabras, en términos generales. Por lo tanto, fomenta la transparencia, mejora la cultura, ¿verdad? Y en muchas ocasiones también, cuando nosotros implementamos un sistema de comunicación y difusión, también tratamos de generar instancias de retroalimentación que tengan que ver, en este caso ya les digo, con los ejemplos que tenemos de temáticas de género, nos permite detectar necesidades de capacitación, de reforzamiento, de buscar elementos que no se entendieron tal vez durante una primera comunicación, ¿verdad? Tener esa retroalimentación un poco con las personas, y en términos generales, cuando vamos a comunicar siempre es muy importante tener ahí un oído alerta para detectar las comunicaciones. Esto es lo que vamos a ir viendo durante la presentación, ¿verdad? Y vamos a ir profundizando en cada uno de estos elementos. Entonces, lo primero es entender un poco lo que es la resistencia al cambio. Por ahí, si uno busca
la resistencia al cambio uno lo ve como esta inercia, esta fuerza a mantenerse haciendo lo que uno siempre está haciendo. Si uno lo lleva al ámbito de la física, por ejemplo, la primera ley de Newton dice que un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento mientras no existe un cambio que altere ese estado. Por lo tanto, si uno ahora lo lleva hacia la psicología, hacia el comportamiento humano, también aplica de alguna manera en el sentido de que vamos a seguir haciendo las cosas como las hemos seguido haciendo, a menos que exista una necesidad, un cambio, algo que requiera, que requiera adaptarse nuevamente o que haya una fuerza que me esté impulsando a cambiar. En ese sentido, cuando nosotros enviamos una comunicación, ¿verdad? Somos un agente de cambio interno. Cuando vamos y vamos a trabajar la implementación de la norma 3.2.6.2 también, somos un agente que va a generar un cambio y vamos a encontrar naturalmente una resistencia a ese cambio. Ahora, lo que hay que entender es que en algunas ocasiones nos ha pasado que cuando hablamos de, cuando generamos esta instancia, este sistema de, este comité, ¿verdad?, de gestión y seguimiento en la norma, nos pasa un poco que a veces hay como una diferencia entre los que estamos en el proyecto y los que están fuera. Y los que están fuera, en empresas, no sé, del rubro de la minería, de la construcción, son vistos un poco como los viejos, no, pero es que ellos son un poquito más lentos. Entonces como que existimos los que, de alguna manera, los que creemos en el cambio y los que no. Y en ese punto es donde lo que queremos reforzar aquí con esta lámina es un poco entender de que todos tenemos resistencia al cambio y que de alguna manera, si nos ponemos en los zapatos de las otras personas, de que piensan que si yo estoy bien como estoy, si hasta ahora las cosas van bien, mi mundo funciona de una forma, ¿por qué habría de cambiar? ¿Por qué quisiera yo buscar nuevas formas de hacer los temas? ¿Por qué aparece esto de la paridad de género? ¿Por qué un poco entender, ponerse los zapatos, ¿verdad?, de esas personas que de momento las cosas le funcionan, han sido educadas de esa forma y le han funcionado de esa forma. Y un poco entender entonces que esta resistencia al cambio no es buenos contra malos, sino que más bien es cómo nos ponemos en los zapatos y cómo tratamos de entender por qué ocurre esa resistencia. La siguiente, por favor. Entonces lo que buscamos es crear conciencia, y crear conciencia tanto en nosotros mismos como en las personas que buscamos generar estos cambios. Y ahí lo primero que nosotros tenemos que entender y buscar es si acaso nosotros estamos realmente comprometidos y conscientes del cambio que queremos impulsar, ya sea en temáticas de género, en temáticas de innovación, cambios tecnológicos, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes y creer ese cambio que estamos buscando o que estamos comunicando finalmente. Entonces, lo que queremos es un poco transmitir de la importancia de nosotros mismos, ser agentes del cambio, comunicar en lo que nosotros creamos. Y en ese sentido, para generar esta conciencia, para disminuir la resistencia al cambio, decimos que una muy buena estrategia es comunicar siempre desde los beneficios, más que del deber ser. Más que decir, de ahora en adelante la empresa va a ser de tal forma, sino que tratar de entender y comunicar cuáles son los beneficios que esta estrategia o este nuevo cambio va a generar en todas las personas de la organización y en la organización misma. Y esto va a permitir una mucho mayor adhesión a este cambio. Y en ese sentido, la idea es entender nosotros siempre, comprender cuál es el propósito de este cambio, cuál es el beneficio para las personas y por qué las personas debieran adoptar este cambio particularmente. Entonces, aquí principalmente la resistencia que encontramos tiene que ver con los hombres. Y en ese sentido tiene que ver un poco mi participación en particular, o cuando nosotros como Reactive nos presentamos en una organización y les han comentado muchas veces a los trabajadores, mira, vamos a implementar la norma chilena en equidad de género, vamos a tener talleres, elementos de sensibilización. Muchas veces lo que nos dicen es, mira, yo esperaba una chica, ¿sí?, una mujer joven
de pelo verde, poco menos, que venga a hablar de temáticas de género, y un poco en ese estereotipo, o eso es lo que en algunos rubros, más duros, como les decía, más tradicionalmente masculinizados, lo que nos han dicho como un poco que esperan tener, y no la verdad que un tallerista, un hombre, ya pintando un poquito de canas, ¿verdad? Como que no les rompe un poco el esquema de la predisposición que tenían, esta resistencia al cambio. Se rompe un poco cuando dice, bueno, pero qué raro esto, no es lo que yo esperaba, y un poco empezar a hablar de los beneficios y propósitos que genera este cambio en particular. Entonces, la primera pregunta que nosotros queremos hacerle es, ¿quiénes creen ustedes que se benefician con las políticas de diversidad e inclusión en las organizaciones? Y para eso queremos invitarlos a participar aquí de un Menti. Si ustedes pueden entrar con su celular o con el mismo computador, ¿verdad?, a la página www.menti.com e ingresar el código 6673-1675, si lo pueden hacer, para responder esta pequeña pregunta y preguntarnos, ¿quiénes se benefician con las políticas de diversidad e inclusión en las organizaciones? ¿Se lo pueden ir ingresando, por favor? Entonces, a www.menti. Sebastián, ¿pueden poner en el chat el número de...? Perfecto, toda la razón. Entonces, www.menti.com y el código es 6673-1675. Si pueden ir ingresando respuestas, por favor. Aquí vemos que están apareciendo algunas. Ingrid, ¿te parece que comparta yo un segundito? ¿Sabes que puedo compartir? No hay problema. Ah, ya. Y tienes acceso a las respuestas que van apareciendo. Sí. Perfecto. De hecho, ya hay varias respuestas. Sí, hay varias respuestas. Faltan un poquito de personas. Faltan un poquito, sí. Ahí está el resultado de las respuestas, automático. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Entonces, en términos generales, estamos pensando que quienes se benefician con las políticas de diversidad e inclusión en las organizaciones, principalmente la sociedad, ¿verdad? Pero también la sociedad en su conjunto, pero las mujeres, ¿verdad? Las disidencias sexuales, un poco menos los hombres, personas con discapacidad mayormente, si uno lo ordenara, ¿verdad? Sería la sociedad, las mujeres, las personas con discapacidad, disidencias sexuales, los hombres, los clientes, los gerentes, perdón, y las familias de los colaboradores. Desde Reactive, nosotros pensamos que en términos generales el beneficio es para todos. Y lo que más nos ha costado un poco es poder plantear o poder instalar esta idea de que efectivamente el beneficio de las políticas de diversidad e inclusión son para todas las personas. Mujeres, disidencias sexuales, hombres, personas con discapacidad, los clientes, los gerentes, ¿verdad? La sociedad en general y, por supuesto, la familia de los colaboradores. ¿Por qué? Porque lo que vamos viendo es que, de alguna manera, parte de esto, como les decía, el tema de la diversidad o del feminismo, como una iniciativa principalmente de mujeres por la igualdad de los derechos de voto, ¿verdad? Los derechos civiles, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta los hombres que también tenemos roles asignados y también esta diversidad nos permite
expresarnos de distintas maneras y no solamente tener un único rol. De aquí un poco les voy a contar lo que nos pasa cuando vamos a hablar con talleres, particularmente con hombres, ¿verdad? Que efectivamente el rol masculino dentro de la sociedad, dentro de las organizaciones y en la familia, están súper vinculados al mundo del trabajo, al mundo de proveer. Y eso de alguna manera efectivamente nos ha puesto en un rol, digamos, como a partir del machismo supuestamente superior, ¿verdad?, respecto a las mujeres. Sin embargo, de a poco, a partir del respeto, nos hemos dado cuenta de la paridad, pero además nos hemos dado cuenta de que efectivamente no es el único rol que podemos tener, que cuando ese rol se agota, entramos en crisis. Entramos en crisis con la cesantía, entramos en crisis profunda de identidad cuando estamos cesantes, entramos en crisis profunda de identidad con la jubilación. Una vez que los hombres dejamos el mundo del trabajo, la verdad es que muchas veces entramos en depresión, no tenemos amigos, no tenemos muy claro qué hacer, y la verdad que el mundo familiar se vuelve un poco extraño, ajeno a los hombres. Y justamente esa invitación, esos elementos nosotros se los planteamos, les damos a conocer que efectivamente cuando hablamos de diversidad, de inclusión, de distintos roles, de corresponsabilidad en el hogar, estamos también permitiendo que hombres asuman distintos roles, que obviamente parte un poco la reacción de los hombres, pero lavar platos, pero cambiar pañales, pero como cosas que son menos valoradas, pero efectivamente le estamos dando las herramientas para en el futuro también tener la posibilidad de asumir distintos roles, distintos compromisos, y en definitiva, cuando vamos a plantear la diversidad, la inclusión, la paridad y todos los elementos que conlleva la norma chilena 3262, finalmente le estamos dando a los hombres también la posibilidad de asumir distintos roles y de asumir una identidad distinta de la propia y única del ganador de pan. Y en ese sentido, cambia un poco la perspectiva de las personas a las que les vamos a abordar. Entienden de que los beneficios no son solamente para mujeres propiamente tal, para diversidades sexuales, que está muy bien, que tenemos que entender de que en la sociedad, perdón, en la sociedad que veníamos del maltrato, del no respeto, ¿verdad?, no estaba bien, y que hoy día somos podemos convivir entre las distintas diferencias y sin importar ello, aportar desde las distintas visiones de las organizaciones. También los hombres aprenden de que ellos mismos tienen más posibilidades de las que se habían imaginado para sí. En términos, bueno, obviamente también están los temas de inclusión, ¿verdad?, que fomentan la participación de personas con discapacidad, de tener cierta cuota de personas con discapacidad en los trabajadores. También en los clientes, los gerentes, al tener mejores organizaciones con distintos puntos de vista, generar nuevos productos, nuevos servicios, sentirme identificado con distintas temáticas. Por ejemplo, en algunas reuniones, me acuerdo haber tenido hace muchos años atrás, en tiendas de retail, por ejemplo, enfocadas 100, 80% en mujeres, ¿verdad? Las planas directivas, tener solo hombres, ¿verdad? Y tener una visión del negocio apuntada solo en hombres, cuando es un negocio que está destinado a la venta, por ejemplo, de ropa, de moda, a mujeres en un 80%. Y eso mejora los productos, los servicios también que se puedan observarse las mujeres. Sí, alguien quería hablar. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Y por supuesto también los elementos de conciliación nos permiten también tener una mejor relación con la familia. Yo justo ahora estoy de vacaciones, o sea, no yo, pero mis hijos están de vacaciones, así que justamente ahora estamos con más con teletrabajo y el tema de las conexiones, teletrabajo, las conexiones híbridas, ¿verdad?
nos permiten estar también, compartir con la familia en momentos que se necesitan, cuando antes muchas veces veíamos a nuestra mamá, a nuestro papá, después de las 8, cuando llegaban de vuelta, ¿verdad? Y hoy día nos permite tener unas relaciones mucho más cercanas con nuestros hijos, con nuestra familia. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más nos permite? No sé si tienen dudas, comentarios hasta aquí. ¿Sí? ¿No? Ingrid, ¿podéis mostrar la lámina? Cuando recién partiste la segunda parte después del Mentis, alguien levantó la mano, pero no la pude visualizar. No sé si hay alguien que tenga alguna opinión, duda, pregunta. Por favor. Camila Barra. Sí, hola, buen día. Me gustaría consultar cuáles son los canales de comunicación, como ahí bien lo menciona. Para conocer las opiniones de los colaboradores me parece súper interesante saber cómo ustedes lo hacen. A ver, en términos generales, cuando nosotros, los vamos a ver un poquito más adelante, pero en general siempre tratamos de abrir canales a partir, bueno, del correo, ¿verdad? Si tratamos de usar algún buzón que tenga alguna intranet dentro de las organizaciones. Siempre cuando hay, por ejemplo, espacios de taller o espacios de participación, también tratamos de tener la opinión de las personas y, en general, cuando vamos a implementar la norma, partimos siempre de un diagnóstico a partir de encuestas, a partir de entrevistas, a partir de focus group, en el sentido de cuando ya tenemos ciertos tipos de empresas. Va a depender un poco de las dinámicas que sean posibles de aplicar, pero tratamos de tener siempre una retroalimentación inicial, un diagnóstico previo, y también después, a partir un poco de los canales formales, del mail, ¿verdad? O de espacios que se generan en intranet, de ir dejando siempre espacio para dudas, para comunicaciones, que nos permiten ir levantando un poco los diagnósticos que vayan apareciendo, dudas, e ir corrigiendo después, por ejemplo, en posibles comunicaciones. Cuando nosotros llegamos a una organización, se planifica, ¿verdad? Pero todo se planifican, no sé, las comunicaciones a nivel semanal, quincenal, ¿verdad? Pero esa planificación siempre va generando, está un poco viva, va sufriendo modificaciones en la medida de que vayan apareciendo dudas, en la medida de que, mira, toca comunicar este segundo tema, pero también habría que reforzar el primero, porque aparecieron un par de dudas, un par de malentendidos, un par de cosas que no quedaron claras. La verdad que tratamos de ocupar todas las fuentes disponibles que tenga la organización, particularmente. O sea, ahí incluso a veces, bueno, nosotros no estamos en la organización misma, digamos, pero también con los agentes de cambio, con los agentes que están trabajando en el comité de implementación o líderes de implementación que se van designando, también a veces a partir de conversaciones informales nos van señalando dudas, comentarios, cosas que a veces, siempre en una charla, en un taller, ¿verdad? Hay dudas que se expresan y dudas que quedan ahí como medias latentes, medias como que no se comunican, que como que se mascullan, que no gustan mucho algunos comentarios. Y muchas veces esos comentarios que quedan ahí, que no se transmiten en el momento, surgen, se conversan entre las personas de la organización y después nos llegan a partir de líderes, conversaciones, y nos permiten después generar un reforzamiento, una segunda instancia de taller, una segunda instancia de comunicación, para ir aplacando las dudas que son legítimas, porque como les decía, existen estas resistencias previas que están trabajando, operando todo el tiempo en la mente, digamos, y la idea es tratar de hacer la transformación. Son como distintas fuentes que vamos trabajando. Sí. Pamela Plaza tiene la mano levantada. Pamela. Hola, lo que pasa, disculpa que yo no ingresé al comienzo. Cuando dices, cuando nosotros llegamos a una organización, ¿quiénes son nosotros?
Perdón. Nosotros somos Reactive Consultores lo que les partía comentando es que lo que les estoy hablando un poco de la comunicación es un poco cómo nosotros, desde Reactive Consultores, vamos viendo las temáticas de la implementación de la norma 3262 y cómo vamos trabajando en conjunto con las áreas de comunicaciones que nos tocan distintas realidades, desde una persona que tiene cinco cargos, 5 funciones y las comunicaciones internas, hasta equipos donde hay 3, 4 personas trabajando en temáticas de comunicaciones internas. Y bueno, nosotros llegamos y trabajamos en conjunto en la elaboración de un plan de comunicaciones, de sistemas de gestión de implementación de la norma, ¿verdad? Generamos un comité para la implementación de la norma y vamos trabajando junto con este comité y con las áreas de comunicaciones, o con el área de comunicación, para ir generando sensibilización de distintas temáticas que vayan surgiendo, temáticas, por ejemplo, como acoso nos ha tocado, clima laboral, gestión de las emociones, comunicación asertiva, ¿verdad? Entonces vamos transmitiendo o comunicando distintos elementos a partir de talleres, charlas, ¿verdad? Pero también a partir de correos o informaciones que se cuelgan en la intranet. Y eso somos nosotros, digamos, los que llegamos a esta organización, los que no estamos presentes habitualmente, pero que trabajamos muy de la mano con las áreas de comunicaciones. ¿Y los colaboradores son, a qué se refieren los colaboradores? Es que en algunas ocasiones, en muchas empresas les gusta más llamarle colaboradores que trabajadores, que trabajadoras. Tiene que ver con los sistemas, con las formas en las que establecen las relaciones laborales. Hablar de trabajadores, trabajadoras muchas veces refiere, ¿verdad?, a personas que están contratadas directamente, pero cuando hablamos de colaboradores, colaboradoras, estamos hablando en general de personas que pueden estar contratadas a honorarios, ¿verdad? A veces hay trabajos que están tercerizados, que también los consideramos dentro de la organización, o también impulsamos el cambio y la sensibilización en las personas que trabajan en un mismo espacio, aun cuando estén tercerizados, digamos, que trabajen para, por ejemplo, para estas empresas que traen personal, particularmente nos ha tocado de mantenimiento o de aseo de instalaciones. Ok, muchas gracias. Sí, no hay problema. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Sí, ya. Perfecto. Perfecto. Ya. ¿Nos podemos devolver un poquito, Ingrid, por favor? Vamos a la lámina 10. Más atrás. Aquí. Entonces, un poco recapitulando lo que estábamos conversando respecto de la pregunta que se hacía, ¿verdad? Un poco entender que muchas veces tenemos claridad parcial respecto de los beneficios que estamos, o del cambio que estamos implementando, pero no tenemos como la totalidad. Y la invitación un poco es hacernos esta pregunta o en general, para tratar de transmitir de la mejor forma posible, de bajar los mensajes de la mejor forma posible y de nosotros mismos estar convencidos de los beneficios que traen este cambio, esta comunicación, lo que vamos a hacer. Y en este caso, como les decía, les poníamos este ejemplo respecto de los hombres en términos de la implementación de la política de la norma chilena 3262. Vamos a la siguiente. Entonces, siguiendo un poco con las ventajas, con los beneficios respecto de la comunicación, ¿verdad?, que veíamos, obviamente, cuando ya logramos instalar un mensaje, poder instalar los beneficios que tiene un cambio o una implementación, ¿verdad?, es necesario ir generando espacios de compromiso, de participación, y al mismo tiempo esta comunicación también va a ser recibida de mejor manera y va a ser necesario, un poco lo adelantábamos en la conversación con la pregunta que nos hacían antes, favorecer espacios de comunicación desde abajo hacia arriba, de retroalimentación, de cómo vamos recibiendo
estas comunicaciones respecto de los trabajadores, ¿verdad? En términos de conversaciones informales que podamos tener con agentes de cambio, en el caso de la norma 3262, ¿verdad? O como nosotros vamos recibiendo, ¿verdad?, diversos comentarios, es necesario ir haciéndonos cargo de ellos y de cómo hacer de bajar las incertidumbres que se van generando a partir de una implementación nueva que se vaya a ocurrir, que es normal, que muchas veces nos ocurre, o nos ha pasado a todos, ¿verdad? Esta sensación un poquito de miedo, de cambio, qué va a pasar, ¿verdad? Y que muchas veces afectan los climas laborales, ¿verdad? Y en ese sentido, conocer un poco los canales de comunicación que tengo para hacer esa comunicación. ¿Cómo fomentamos o cómo tratamos de generar esta información? Obviamente aquí, cuando Reactive Consultores trabaja con alguna organización, tratamos de elaborar un plan de comunicación, una estrategia de comunicación, ¿verdad? Teniendo claro los objetivos, el público, teniendo conocimiento un poco de este público, un poco las fricciones, los dolores. Para eso es súper importante haber hecho, por ejemplo, tener claridad del diagnóstico o conocimiento de las personas con las que estoy tratando. Muchas veces tenemos distintas sedes y una sede es distinta a la otra. Perdón. Las casas centrales, las oficinas centrales a veces son más ejecutivas, en algunas ocasiones son más mixtas, ¿verdad? Tienen distintos grupos etarios que tal vez cuando están las oficinas o las instalaciones, las faenas mismas, ¿verdad? Donde hay un grupo particular de personas, tal vez más hombres, más mujeres, de un grupo de edad particular, ¿verdad? Conocer un poco cuáles son los distintos públicos que tengo en las distintas instalaciones y un poco entender los dolores. Todavía no, por favor. Y un poco entender cómo vamos cuáles son los mensajes más adecuados para cada tipo de persona. Los mensajes que vamos a colocar, ¿verdad? Los medios, la forma. Obviamente tenemos que saber si en una faena la gente no tiene acceso al mail, bueno, ocuparemos diario mural, ¿verdad? Ocuparemos tal vez charlas que se hagan en la ronda inicial a cada jornada de trabajo. Y contar también siempre con espacio de retroalimentación, con espacio de comunicación, como les decía, que suban hacia las líneas directivas, ¿verdad? Que nos permitan poder modificar, poder acondicionar de mejor forma los mensajes. Ahora sí. Y por lo tanto, bueno, esto redunda en una mejora de la cultura, ¿verdad? Reduce la incertidumbre, fomenta la transparencia de la organización, el compromiso de las personas. Aquí, por lo tanto, debemos también definir los tiempos acordes en los que se van a realizar las temáticas, talleres, presentaciones, en el caso que se requiera. O bien también tener una periodicidad, ser sistemáticos más vale tal vez tener más comunicaciones cortitas en más tiempo que tener solo un gran comunicado de un tema en particular. Tener cápsulas simples, muchas veces es mucho más efectivo que tener un gran comunicado respecto de un tema. Tratar de fomentar, obviamente, la imagen, lo visual, tal vez una sola idea, un solo dato, en términos de lo que vayamos comunicando, siempre tratando de ser lo más sencillo posible, ¿verdad? De forma de que la comunicación vaya quedando de forma residual, paulatina, pero constante. Constante y que vaya generando de a poco el cambio que se va requiriendo y el refuerzo necesario para generar el cambio. Y para ir cerrando la siguiente, por favor. Y por supuesto, siempre un poco, que ya lo hemos visto a partir de las distintas instancias de retroalimentación, ¿verdad? La detección de necesidades de capacitación o de refuerzo que podamos ir detectando en la medida que vamos recibiendo
tal vez comentarios y retroalimentación respecto de lo que vamos implementando. Y en este sentido es súper importante recibir la retroalimentación y la detección de lo que vaya ocurriendo. En una ocasión me pasó que estaba en una empresa de telecomunicaciones y lo que se quería era generar de cara a los clientes una segmentación de los productos. Teníamos productos Golden, ¿verdad? Para segmento alto de clientes, un producto segmento Silver para otro segmento y otro producto segmento Bronce, por ejemplo. Y lo que nos pasó ahí es que queriendo generar esta nueva segmentación de negocio hacia los clientes, como una nueva forma de enfrentar o de revisar la estrategia de la compañía, ¿verdad? Se decidió generar toda una estrategia de comunicación interna con estos tres tipos de segmentos, ¿ya? Y se idearon las familias, ¿ya? Entonces, como los productos estaban diseñados para cierto tipo de personas, segmento alto, segmento medio, segmento más bajo, hablamos de una familia que no recuerdo ahora exactamente los apellidos, pero era algo así como la familia Ricky Ricón, por decir de alguna manera, la familia como del medio, y la familia que era como más de segmento más bajo. Y se generaron iconografía al respecto. Entonces, se generó una familia, dibujos animados con familia, ¿verdad? Con estereotipos muy marcados respecto de la familia. ¿Y qué pasó? Que la misma organización, la misma empresa, de alguna manera, tenía estos tres segmentos en su interior y no estaban del todo, no convivían de forma armónica, sino que habían fricciones entre distintas áreas y distintos departamentos que tenían que ver, por una parte, por el tipo de personas que trabajaban en cada una de las áreas, donde ciertas áreas se sentían mucho más identificadas con el segmento alto en sí, y otras áreas se sentían súper identificadas con los segmentos más bajos. Y generó una serie de polémicas, de ruido, y era una campaña que debía durar, no sé, un mes, y duró 3 días. 3 días donde se alcanzaron a poner en las comunicaciones internas, pendones al interior de la empresa, elementos colgantes, ¿verdad? Y al poco rato se tuvo que bajar, retirar todo, porque no nos dimos cuenta de que existían estas fricciones al interior. Entonces, una campaña que estaba pensada exclusivamente para hablar de clientes, de cara de rediseñar un poco la empresa en términos de cómo vamos a ir a conocer nuevos clientes, ¿verdad? Por tratar de hacerlo mejor, por explicarlo de la mejor forma posible, no nos dimos cuenta que efectivamente existía esta fricción al interior de la organización. Eso nos pasó por no conocer un poco cómo ocurría o cómo estaba segmentada, sin quererlo, la organización, ¿verdad? Y recuerdo que fue súper doloroso porque finalmente ya todos los materiales, todo el material POP estaba comprado, estaba ya listo para tener varias comunicaciones durante el mes, pero la verdad que se tuvo que retirar todo el tercer día, que fue lo que alcanzó a estar, por no tener la sensibilidad suficiente respecto de esta comunicación o de esta diferencia que existía al interior de la organización y que no nos habíamos dado cuenta, pero que a partir de eso efectivamente ocurría. O por ejemplo, a veces hay diferencias que tienen que ver entre las líneas directivas, con materiales particulares, siempre todo lo que tenga que ver con segmentar, los de arriba, abajo, lo que sea, puede ser bastante peligroso en la implementación. Pamela ha levantado la mano.
Sí, es que yo creo que eso era sumamente doloroso porque creo que incluso en nuestra sociedad, cuando fue el estallido social, marcó un poco eso, el querer siempre estratificar a nuestra sociedad entre los que son segmento alto, los bajos, y no tratar de igualarnos en nuestra dignidad y nuestros derechos. Entonces creo que obviamente no estaba bien encaminada esa, y más si eso estaba tan evidente en la misma empresa. Sí, exactamente. Muchas gracias, Pamela. Solo en defensa de que, ya que yo también participé en esa instancia, fue antes del estallido, pero de todas maneras sí es un tema de la estratificación que siempre ha estado presente en la sociedad chilena, y que no es recomendable que lo vean, sí. Sí. Eso tenía yo como para contarles, Ingrid, por favor. Sí. Hola a todos, gracias Sebastián. Quiero detenerme un poquito para preguntarles si tienen alguna duda, si le ha pasado algo similar o si han tenido alguna dificultad de comunicación hoy día con la norma. Patricia Araya levantó la mano. Sí, la verdad es que yo quisiera agradecer a Sebastián porque generalmente cuando escuchamos charlas hablamos y se hablan siempre de las acciones exitosas. Y te agradezco la transparencia, Sebastián, de haber planteado una acción tan poco afortunada, pero que finalmente nos lleva a reflexionar respecto a las buenas intenciones que a veces se tiene y que las buenas intenciones no bastan. Mientras no tengamos un diagnóstico claro de a quién estamos dirigiendo nuestro discurso, y los diagnósticos tienen que ser cuantitativos y cualitativos, y ahí estamos en esa parte con las empresas que ingresaron este 2023 con una herramienta de ONU Mujeres, pero en general los diagnósticos no solo tengo que saber el número de hombres, mujeres, edad, segmentación, lugares de vivienda, con quién vive, esos son números. Pero también, como tú bien dijiste, Sebastián, tenemos que hablar de los dolores de la organización. Toda organización tiene dolor. Yo no conozco ni una que no tenga, digamos. Todas tienen buenas prácticas. No conozco ni una que no tenga alguna buena práctica. Entonces, es importante analizar quiénes somos antes de realizar cualquier planificación, cualquier visualización. Fíjate que aquí él habla de la inversión que se hizo además, y una inversión fallida que dura 3 días. Claro, esa empresa pudo soportarlo, pero un emprendimiento pequeño quiebra, simplemente quiebra, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que necesitamos esa fotografía y que la fotografía va variando también. Un diagnóstico del año pasado no necesariamente va a ser igual este año, ¿ya? Por muchas razones, porque principalmente está basado y debe estar basado en los seres humanos, en las personas. Y las personas vamos variando producto del entorno, de lo que va pasando, de muchos factores. Entonces, con un buen diagnóstico, nosotros podemos darnos cuenta qué campaña, en este caso una campaña publicitaria, se quería hacer. Así que yo, Sebastián, te agradezco el compartir la mala práctica, porque generalmente siempre compartimos las buenas cosas que se hacen, pero la verdad es que tu ejemplo lleva a hacer varias reflexiones al respecto. ¿Ya? La comunicación y difusión tiene que estar en todo momento. Y cuando yo hablo de comunicación y difusión, no hablo solo de lo que yo digo hacia los equipos. Comunicación es lo que los equipos dicen hacia mí también. Entonces ahí tampoco había comunicación, porque evidentemente no se sabía cómo palpitaba la organización. Así es que eso me parece súper importante y te lo agradezco. Eso quería... Gracias, Patricia. Bueno, contarles un poquito desde cómo nosotros lo vemos desde Reactive Consultores, y que esta es la segunda parte de la presentación, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla nuevamente. Para justamente contarles cómo lo hacemos desde Reactive Consultores, ya que nosotros priorizamos la comunicación y difusión en primer lugar, sensibilizando durante todo el proyecto
realizando reuniones periódicas sobre lo que está ocurriendo y los avances del proyecto, y conversando, generando espacios de confianza, donde las personas se sientan escuchadas y valoradas. Muchas veces esos espacios, y yo lo llevo a empresas que a veces no tienen recursos para hacer estas actividades, se generan en un café, se generan en un pequeño coffee break que se puede realizar. Y saben que realmente esas cosas unen a las personas. Si nosotros nos vamos a la naturaleza del ser humano, nos podemos fijar que siempre, de alguna manera, el espacio de comer o de compartir un espacio de comida, cualquiera sea, puede ser una galleta, un café, nos va a dar esos espacios de confianza. Entonces, a veces, las organizaciones empiezan a pensar en cosas grandes, en campañas publicitarias internas. No es tan difícil, ¿ya? O sea, si hay una voluntad, si hay un deseo de cambiar, se pueden generar estos espacios de conversación, ¿ya? Que no va a generar un gran gasto para la organización, pero sí va a generar este espacio donde las personas puedan conversar de lo que les está pasando y se sientan escuchadas y valoradas. ¿Y cómo la realidad se demuestra en las organizaciones? Mediante acuerdos, ¿ya? Y esos acuerdos son mantener la confidencialidad de la respuesta, que normalmente, supongamos en un estudio de clima, que siempre la organización y las personas sienten esa resistencia porque piensan que los van a despedir, o piensan, ¿y por qué están haciendo esta medición? Entonces, muchas veces, cuando ocurren estos cambios o estas implementaciones de cosas como los estudios de clima o encuestas, las personas empiezan a dudar y empiezan a decir, oye, si yo le digo a la organización que pienso esto, me van a despedir porque voy a ser, entre comillas, rebelde o voy a mostrar lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo nosotros lo abordamos? Nosotros como consultoras siempre le entregamos la facultad a la persona que entrega la información, supongamos una encuesta. Desde el principio nosotros le informamos que hay un acuerdo de confidencialidad entre nosotros y la organización, lo que significa que no van a haber respuestas unitarias, ¿ya? Y eso genera mucha confianza, porque las personas, el mayor riesgo o el mayor miedo que tienen es que los despidan o que vayan a tener complicaciones por haber dicho lo que estaban pensando. Y justamente cuando nosotros mostramos esa realidad, mostramos esta confidencialidad, de alguna manera le estamos dando confianza. Y cuando genera eso, tú también de alguna manera muestras compromiso desde la organización, el compromiso de la voluntad, ¿cierto? Y se va haciendo, por ejemplo, se van generando instancias donde la empresa va demostrando que sí efectivamente está comprometida con el cambio, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos una metodología que también está en nuestra página web, acerca de cómo nosotros abordamos la implementación de la norma con las empresas. En principio, desde la alta dirección, ¿cierto? Desde la alta dirección nosotros vamos a revisar, ¿cierto?, esta necesidad, pero desde la alta dirección van a poder entregar los recursos, van a poder entregar los presupuestos, van a poder decir, ¿sabes qué? Este tema es importante, por lo tanto, voy a dejar una persona que va a hacerse cargo de la norma, y a partir de esa persona, que normalmente esta persona debe tener cierto liderazgo, ¿cierto? Tiene que conocer la organización, no puede ser alguien nuevo, ¿cierto? Tiene que ser alguien que por lo menos lleva un tiempo en la organización, que conoce, y ahí efectivamente nosotros vamos levantando información desde lo básico, ¿cierto? Desde saber el organigrama, definir ciertos estándares, y nosotros empezamos con este diagnóstico, donde identificamos los stakeholders, que ahí un poquito más adelante les voy a profundizar un poquito ese tema, donde desarrollamos competencias, sensibilizamos y hacemos actividades de coaching para que los talleres, ¿cierto?, lleven a un cambio de comportamiento, que eso es lo que nosotros buscamos desde nuestras implementaciones. Y, por último, hacemos una revisión documental, ¿cierto?, que la organización cumpla con todos los requisitos de procedimientos, políticas, manuales, ¿cierto?, canales de denuncia y talleres finales. El taller final
busca justamente que todo lo que no se alcanzó a aprender o a sensibilizar de manera profunda a la organización y que sea importante para la norma, se pueda revisar en este taller final. Y posteriormente viene la certificación y el sello igual a conciliación. Ya nosotros apoyamos solamente en el proceso de implementación. Entonces, acá tenemos el primer caso de la identificación correcta de los stakeholders, ¿cierto? Que podemos encontrar este grupo de interés del Comité de Igualdad de Género. Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar este Comité de Igualdad de Género, ¿cierto? Que hoy día van a ser mis embajadores de la norma para que ellos lleven, ¿cierto?, a esta persona a reflejar de alguna manera la esencia de la norma, ¿ya? Entonces, facilitamos de que sea de una persona responsable a toda la organización a 10 o a 20 personas que son parte de este comité, ¿ya? No sé si hay algún caso o quisiera alguno comentar, voy a dejar un poquito fuera la pantalla. Si hay algún caso donde ustedes actualmente están revisando el comité. En general, casi todas las empresas en este momento, Ingrid, están con sus comités. Las de organizaciones del año pasado ya tienen su comité sumamente consolidado y las de este año ya hicieron sus actas de constitución. Por cierto, esta semana tienen que enviarla a quienes aún no la envían, el acta de constitución de los comités. Así es que, en general, ellos también han avanzado en esta temática y efectivamente el rol que juegan los comités es el núcleo duro, digo yo, ¿no? El núcleo duro que se posesiona al interior de la organización para desde ahí fortalecerse y fortalecer los cambios que se van a dar, porque era un poco lo que decíamos al comienzo respecto al consejo, ¿no? Una persona sola, por ideas brillantes que tenga, no hay ninguna posibilidad que pueda llevar adelante este proceso. Necesita de otras, de otros que estén dispuestos, digamos, pero para eso tiene que haber un convencimiento, debe hablarse de concientización, ¿no? Yo uso el término concientización, que fue una palabra bastante estigmatizada en plena dictadura. Y concientizar es crear conciencia, eso es todo. Y crear conciencia de por qué es importante, por qué sirve un poco lo que decía Sebastián, respecto a que cuáles son los primeros pasos de la difusión. Claro, dar a conocer para bajar la resistencia al cambio, pero también contar el beneficio que tiene. Si no contamos los beneficios, las personas no se van a mover de sus espacios de confort, ¿ya? En esos espacios han estado por años, y les ha resultado bien. Entonces, ¿para qué me voy a mover de este espacio que ya lo hago a ojos cerrados, ¿no? Entonces, exacto. Claro, entonces en general, y aprovecho a comentarte, como yo trabajo con varias de las personas que están acá, hay todo tipo de resistencia al cambio, y a mí me gustaría que conversáramos un poco respecto de herramientas al respecto, porque tenemos resistencia al cambio muy visible y evidente. O sea, este es un tema feminista, este es un tema del gobierno de ahora. Cuando esto pase, esto se va a acabar y vamos a seguir en la misma, por una parte. Por otra parte, hoy ya se pusieron todos graves, o sea, ya no se puede hacer broma, ya no se pueden hacer chistes, porque ahora todo es mala onda. Y me gustaría un poco que habláramos de eso, digamos, de qué herramienta le podemos dar a las personas que están participando respecto a cómo abordar esos temas que muchas veces tienen que tomar aire, contar hasta 200, y para poder seguir con el tema. Y yo creo que ahí es vital, digamos, el comité, ¿no? Que me apañe, que me apoye, que me contenga, y que me pueda ir entregando energías nuevas. Exacto, buenísimo. Sí, Patricia, yo creo que efectivamente la resistencia al cambio es donde nosotros encontramos el mayor, de alguna manera, el mayor desafío para nosotros es la resistencia al cambio. Desde la consultoría, desde el acompañamiento que nosotros entregamos a las organizaciones. Muchas veces lo que nosotros hemos identificado es que la resistencia al cambio comienza desde las personas que no se sienten beneficiadas con esto.
Si ustedes pudieron darse cuenta en esta gráfica que nosotros presentamos en el Menti, nuestra intención fue justamente demostrarles que aunque hoy día hayan existido y existan hoy día muchos cambios a nivel de sociedad y vamos avanzando, todavía existe la sensación de que los hombres no son beneficiados con esta norma. Entonces, como no existe la sensación, cuando nosotros preguntamos, efectivamente la respuesta es que los hombres tienen un porcentaje bastante menor al de las mujeres. Y ahí es donde nosotros normalmente vemos la resistencia. Y también nos ha ocurrido que desde el caso de las mujeres también hay resistencia. ¿Por qué? Porque ocurre también que en el caso de algunas mujeres, el tema de la igualdad de género se transmite desde un sentido de superioridad. Y eso también es complejo, ¿ya? Cuando uno habla de la superioridad de la persona porque es mujer, porque tiene capacidades distintas al hombre, muchas veces genera conflicto, ¿ya? Y la idea justamente que nosotros hemos potenciado mucho en nuestras sensibilizaciones es mostrar que somos distintos, somos personas distintas, con necesidades distintas, pero también ahí existen varias variables dentro de nuestras características personales, habilidades y también, de alguna manera, roles que vienen estigmatizados por la tradición, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros encontramos bastante resistencia desde un sentido, desde las organizaciones cuando nos conocen, ¿ya? Después cuando nosotros vamos implementando y les vamos mostrando casos, porque nosotros eso es lo que hacemos mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de la corresponsabilidad, hablamos de casos. Y esos casos son casos reales, donde, por ejemplo, sacamos cosas de redes sociales, que en ese caso tomamos, hay algo que fue viral hace un par de años, que había un amigo que fue a la casa de otro amigo, y el amigo se puso a lavar la loza, mientras la esposa estaba haciendo otra cosa, y el amigo le dijo, oye, pero ¿por qué estás lavando la loza? Eso es de mujer. Entonces ahí empezó como el típico discurso de por qué él lava la loza, porque es parte de la casa. Él no es como el ayudante de la esposa o no es como alguien fuera de la casa, sino que más bien es corresponsable de lo que ocurre en el hogar. Entonces él le dice, oye, ¿y qué pasa si yo dejo de lavar la loza? También a mí me molesta que la loza esté sucia. O sea, como cosas así como muy, muy del día a día. O, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando después del asado, o sea, yo no conozco mucha gente que le encante lavar la loza o que le encante planchar o que le encante, no sé, limpiar, ¿ya? Y de ahí ocurren estas cosas que uno empieza como a generar esta cercanía de lo que me pasa y de lo que también a otras personas le pasa. Y ahí es donde nosotros vamos generando que esta resistencia al cambio se empiezan a soltar, ¿ya? Y vamos mostrando y vamos relacionando también temas desde casos reales y desde ahí, desde la empatía, nosotros vamos generando esa sensación de querer cambiar, porque muchas veces las personas por sí mismas les cuesta cambiar, pero cuando nosotros le ponemos el caso de la esposa o del esposo y de querer cambiar porque hay amor, porque hay cariño, porque hay un esfuerzo de servicio, se genera algo distinto, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vamos de alguna manera aportando con nuestras consultorías desde un lado más psicológico, ¿ya? En nuestro equipo tenemos hoy día varios sociólogos, pero también tenemos psicólogos, y de alguna manera eso genera algo súper interesante, hombres y mujeres también, y nos va permitiendo de alguna manera teniendo esta relación más cercana desde la empatía. Eso es lo que te puedo comentar desde lo que nosotros hemos hecho particularmente con las capacitaciones que hacemos y con las actividades que hacemos que son más bien lúdicas, ¿ya? Que buscamos justamente que se generen instancias de conversación, ¿ya? Sí, y perdón, y otro tema que la verdad que el tema, tal vez porque no tenía experiencia como con organizaciones
como estatales. El tema como que es cosa de este gobierno y ya va a pasar, no me ha tocado, pero lo que sí me ha tocado más es el tema como del lenguaje inclusivo, de que el típico, la típica caricatura de todos vamos a terminar hablando con las E y eso, la verdad. De ahí la verdad que, bueno, nosotros tratamos de usar un lenguaje inclusivo que vaya considerando trabajadores, trabajadoras, que vayan un poco los cargos también masculino y femenino en términos eh, de los avisos laborales, por ejemplo. Pero ahí la verdad que es como, yo al menos todavía estoy como un poco como tranquilo, en el sentido de tranquilidad. Oye, usa el lenguaje como tú prefieras, digamos, esto va a ir incluyendo más, cada vez más el femenino en la medida que sea necesario hacerlo, pero no forzando tampoco el uso de nada que alguien no sienta natural, digamos. Yo creo que la fuerza, el peso de la sociedad, el peso del cambio, va a llevar paulatinamente a generar los cambios lingüísticos que sean necesarios eh, para que todos nos sintamos incluidos, ¿verdad? Pero de momento, efectivamente, yo diría que ese ha sido a mí más me ha tocado ver un poco como la resistencia, o un poco, como les decía al principio, la caricatura respecto de que ya llegaron esto a hablar del ella, digamos. Pero nosotros tratamos un poco de utilizar distintas formas de lenguaje inclusivo, no tanto usar la E, pero sí, y de cuando vienen como estas preguntas, de dejarlos tranquilos y bueno, o sea, lo que te salga más natural de momento. Yo creo que efectivamente el cambio va a ocurrir igual, probablemente tal vez un poco más lento de lo que a uno le gustaría, pero al final va a ocurrir, sí. Sí, en ese caso nosotros, por ejemplo, para los manuales de lenguaje inclusivo y para las comunicaciones, siempre se mantiene el lenguaje tradicional, ya el lenguaje de la Real Academia Española. Y a partir de ahí nosotros mantenemos siempre la estructura del lenguaje que conocemos, ¿ya? No estamos basados en las tendencias, ¿ya? Entonces también las organizaciones que acompañamos también les hablamos de esto porque justamente el lenguaje crea realidad. Entonces, de alguna manera, al integrar y al comunicar correctamente, estamos incluyendo a todas las personas, ¿ya? Y cuando me refiero a todas las personas, hablo de personas migrantes, pueblos originarios, personas con discapacidad, mujeres, hombres y los 112 géneros que conocemos hoy día. Entonces, cuando nosotros hablamos desde un concepto general y basado en el lenguaje actual, es mucho más fácil llegar a todos los rincones, ¿ya? Y de hecho ahí hemos hecho actividades, por ejemplo, específicamente relacionadas con pueblos originarios. Hemos hecho actividades adaptadas a las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, siempre lo que nosotros buscamos es, de alguna manera, hacer que las normas que hoy día existen, que por ejemplo hace poco se actualizó la norma de discapacidad en noviembre, es integrar esas normas de discapacidad a la organización mediante la norma chilena 3262, ¿ya? Entonces eso es lo interesante de este trabajo, no es que solamente pensemos en el grupo LGTB, ¿ya? Sino que integramos a toda la organización en su conjunto. Y de hecho nos ha pasado, por ejemplo, en empresas, que hemos trabajado con empresas principalmente masculinizadas, de minería, de construcción, en donde nosotros hemos hablado de estos temas y muchas veces dicen, oye, ¿cómo poder hacer una actividad o cómo poder hacer sentir a las personas con discapacidad que, por ejemplo, viven en regiones, hacerlos sentir más cercanos? Y ahí generamos estrategias en conjunto para que esas personas que están en región o que de alguna manera tienen algún tipo de minoría o de discapacidad o de distinta cosa,
ocurra que se sientan parte de la organización. Y eso es lo que nosotros buscamos en todas nuestras actividades. Y no solamente hablar de temas particulares, ¿ya? Que eso es también algo que nosotros dentro de la consultora también buscamos. Por ejemplo, cuando hacemos procesos de selección, también siempre son inclusivos. Ya no hay proceso de selección que aparezca, por ejemplo, un cargo masculinizado o un cargo feminizado. Siempre son con ambos, ¿ya? Con ambos para que de alguna manera se sienta esa integración. Tenemos otro caso que nosotros hacemos talleres, ¿ya? Que principalmente buscan generar cambios. Entonces, como les comentaba, nosotros hacemos esto desde un sentido humano, ¿cierto? Y generamos dentro de la organización una campaña de difusión interna antes de realizar el taller. No es que solamente se diga, oye, vamos a hacer el taller, sino que generamos una intención a que este taller tenga la mayor participación, en el caso de los talleres online, y si no se llega a la participación esperada o por algún motivo hubo alguna dificultad, nosotros lo que hacemos siempre es grabar estas actividades y llevarlo, ojalá, a toda la organización. Y cuando, como les comentaba, cuando nosotros pensamos en la inclusividad, también pensamos en la norma desde las personas subcontratadas, que también en algún minuto Sebastián lo comentaba. Las personas subcontratadas son tremendamente importantes para que realmente se genere el cambio. Y la norma lo incluye, ¿ya? Muchas veces ahí es donde ocurren algunas diferencias, porque cuando tú piensas en personas subcontratadas, a veces piensas en personas que están un tiempo corto en la empresa y después se cambian. Entonces ahí es donde las personas dicen, oye, ¿cómo podemos hacer para que estas personas que ingresan y se van, de alguna manera les quede esta información? Y ahí es donde de alguna manera generamos estrategias, como les comentaba, para que estas personas que están o que llevan poco tiempo, de alguna manera se sientan también parte y que se sientan escuchados. Porque muchas veces ocurre que cuando se generan los talleres, no hay espacios de conversación, o la persona que trabaja, que a mí me ha tocado hacer talleres con diversidad de cargos. Entonces, me ha ocurrido, por ejemplo, que está uno de los directores, está uno de personal de aseo, y hay una jefatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el que es o gerencia o director de la parte directiva se siente como, de alguna manera, como silenciado por las personas que son parte de la organización o que llevan más tiempo. Entonces, siempre a mí me gusta como hacer esa diversidad de pedir la palabra o de pedir más colaboración o conversación. Y ahí es donde se da algo rico, porque muchas veces como que en general las organizaciones siempre desde la parte gerencial tienen una perspectiva de que todo es un mundo ideal, pero cuando uno se va a la parte de operación, se dan cuenta que en realidad no es así. Y ahí es donde se genera algo muy interesante y que de alguna manera se genera esto de que todas las personas se sientan escuchadas, con sus diferencias, porque, insisto, todos tenemos diferencias. Yo puedo tener una amiga que es muy similar a mí, pero no es igual a mí. O sea, somos totalmente distintas mujeres, ¿cierto? Quizás tenemos la misma edad, quizás nacimos en el mismo lugar, pero tenemos muchas diferencias específicamente relacionadas con nuestras habilidades o con nuestras competencias en sí. Entonces, ahí es donde tenemos una riqueza interesante siempre de las personas. No sé si hay alguien que quisiera comentar algo. No, solo decir a las personas si hay alguien que quiera comentar. Estamos cerrando ya la presentación de Reactiva Consultores con la temática de difusión y comunicación. Esto va a quedar grabado y estos materiales también van a ser enviados. Así es que si hay alguien que quiera hacer una consulta o alguna reflexión, estamos justo en el momento. Ya, entonces, ahí parece que hay un... Sí, Juan Ortiz. Juan, cuéntame, que no te puedo ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos, Juan.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer toda la exposición, tanto de la primera parte como de esta que estamos viviendo. Y mi pregunta es puntual. No sé si tienen ustedes experiencias con organizaciones que se mueven 100% online. Si tienen alguna interacción con alguna de ellas y cómo han podido desarrollar toda esta concientización. Cuando, por ejemplo, situaciones como un coffee break, que lo señalaron como una oportunidad, ¿cierto?, se ve un poco diluida producto de la virtualidad. Entonces quería conocer un poco si tienen algo de esto y si nos pueden contar. Sí, por supuesto, Juan. Te cuento que nosotros, cuando estuvo la pandemia, particularmente nosotros, que éramos como una empresa muy presencial y siempre en la oficina habían personas, no sé qué, no pudimos funcionar porque no éramos empresa de primera necesidad. Y a partir de ahí nosotros tomamos algunas acciones, entre ellas, por ejemplo, todos los procesos de selección eran virtuales porque los psicólogos no podían ir a la oficina. Entonces ocurrió que tuvimos varios casos de clientes que tuvimos que implementar la norma desde lo virtual. Y como nosotros trabajamos desde el inicio, desde el 2013, con las certificadoras, con AENOR y con APLUS, empezamos a conversar con ellos y decirle, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque en fondo todas las actividades y las sensibilizaciones que se hacían a nivel regional, por ejemplo, que uno viajaba a hacer la actividad y todo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ellos también, al igual que nosotros, adaptaron la flexibilidad de hacer todo virtual. Y eso, para serte honesta, resultó bastante bien. ¿Y por qué resultó bien? Porque efectivamente cuando las cosas iban avanzando, por ejemplo, la organización se le informaba, ¿cierto?, de cuáles iban a ser las etapas, en qué tiempo aproximadamente se iban a ir haciendo las actividades, después se le entregaban fechas concretas, con horas, se hacían las actividades. La verdad es que se generó algo súper bueno y también, para serte honesta, reduce harto los costos, porque al hacer todo virtual, de fondo tú generas o sea, no vas a la oficina, no tienes que gastar en viático. Por ejemplo, en el caso de las certificadoras, realmente fue mucho la diferencia del costo de lo presencial a lo virtual. Entonces, para nosotros fue una tremenda oportunidad y hoy día nosotros, de hecho, estamos justamente automatizando nuestros servicios para que cada vez más sea todo con esas dos modalidades híbridas, ¿ya? Pero sí, efectivamente, se puede hacer, o sea, y no genera tanta diferencia con respecto a lo otro. ¿Y por qué yo lo comento así? Porque cuando tú tienes trabajos que son netamente de día a día, que por ejemplo tenemos las maestranzas, que tenemos varias maestranzas de clientes o empresas ligadas a la minería, se da que no existe lo remoto. Entonces, en ese caso, nosotros, por eso que yo colocaba como los casos distintos ahí, de lo presencial y lo virtual, ¿ya? Así que esa es como mi recomendación ahí. Por lo menos a nosotros nos fue súper bien en el tiempo de la pandemia. Sí, Ingrid, y también quisiera darle el pase a Carolina Vasconcelos, que ella es de Tuxpan, una de las empresas que presentó respecto a referentes del año 2022 y que tienen vasta experiencia, sobre todo en el tema que tú estás consultando, Juan. Buenísimo. Hola, buenos días. Mira, nosotros somos una empresa de tecnología y en el momento que vino la pandemia, ¿se escucha, no es cierto? Sí, sí. Ya, en el momento que se vino la pandemia nos vinimos remotos, así que todavía estamos en modo remoto. Entonces pasaron varias cosas. Primero, adaptarnos a una metodología que estábamos todos online. Después, como siempre, un poco de rechazo, se puede decir, porque nosotros como ingenieros informáticos estábamos muy acostumbrados al tema de la mensajería, pero habían otras áreas como la administración que les complicaba un poco esta tanta información y tanto mensaje. Entonces, como que
tuvimos que de alguna forma disminuir el tema de la mensajería y ordenarla. También es importante el orden, dónde se manda la mensajería de las buenas prácticas laborales, en el tema de ciberseguridad, de manera que también esto de los mensajes que te aparezcan tampoco no produzcan también un estrés, que también genera un estrés. Entonces, es súper importante el orden, cómo se manda la información. Entonces, durante estos años hemos estado de alguna forma modificando nuestras formas de comunicaciones y lo que optamos finalmente para el tema de las buenas prácticas laborales fueron dos cosas. Primero, todo centralizarlo a un correo electrónico que con una cuenta de correo, con un logo que se identifique, que sea de buenas prácticas laborales. Y estamos haciendo un boletín trimestral de manera de que se reorganicen todas las historias o todas las actividades de la organización, todas las comunicaciones se suben a nuestra intranet y después cada 3 meses se manda un boletín siempre apuntando a la intranet, de manera de que nuestra fuente de información sea la intranet. Entonces, el que no entra ahí, finalmente a los 3 meses nosotros tratamos de mandarle la información para que llegue, siempre con un solo canal de información. Eso es súper importante porque así no genera tampoco ese estrés de mensajería, porque que el WhatsApp, que el Teams, que también hay que entender y también hay que escuchar a los trabajadores y trabajadoras que nosotros nos dijeron, nos están llegando demasiados mensajes y no sabemos si son importantes o no son importantes. Exacto. Entonces, escucharlo, ver, y siempre está el proceso de cambio, cómo podemos mejorar. Otra actividad que estamos haciendo son pausas activas. 2 veces a la semana tenemos ya en horario fijo, media hora, entonces tratamos de que toda la organización se junte en un Teams con una chica que nos hace personal training, entonces ella se pone delante y nos hace hacer ejercicios para motivar los brazos, para las columnas y comenzar la jornada laboral. Y eso ya está asignado en nuestro calendario, es voluntario, pero la idea es que todos vayamos y ahí también nos podemos ver, una actividad que nos permite vernos todos y también nos permite de alguna forma saber cómo está el compañero, que antes yo lo tenía al lado de mi oficina y ahora lo tengo de manera remota. Entonces siempre lo importante es escuchar y ver cómo mejorar. Eso es como son las cosas que quiero dejar. Buenísimo. No sé un aporte. Excelente. No, me encantó. Y muchas gracias, Carolina. Ella es una de las empresas que presentó las buenas prácticas, un ejemplo a seguir, porque la verdad es que las empresas nuevas ven todo esto como todavía como el túnel y no ven la luz al final. Entonces, quisimos compartir con las empresas nuevas, las empresas que llevan 1 año trabajando en el programa y cómo han logrado consolidarse, posicionarse y ser hoy una referente, como el caso de Tuxpan, Flow, la Dirección del Trabajo, la Municipalidad de Calle Larga. Son instituciones que han ido marcando, digamos, una forma de hacer acciones y actividades tomando en cuenta la particularidad de cada institución, pero al mismo tiempo tomando las experiencias, las opiniones, los conocimientos de otras y otras personas que hay alrededor, ¿no? Bueno, yo quisiera, Ingrid, darte las gracias por la presentación, por el tiempo, a ti y a Sebastián. Invitarle a esta segunda parte del Consejo de Agentes de Igualdad de Género. Nosotros vamos a enviar esta presentación de Ingrid y Sebastián de Reactive Consultores. Nosotros le pedimos que nos hablaran de difusión y comunicación desde la expertise y la experiencia que ellos tienen en la práctica. Por eso que ellos hablaban de nosotros, Pamela, porque ellos no solo tienen la teoría, sino que tienen la práctica de implementar y cómo van reaccionando los equipos a estas nuevas visiones que tienen que ver con el cambio cultural al interior de la institución. El cambio cultural es lo más difícil de lograr. La certificación es lo más fácil. Y después se imprime, se pone un cuadrito y se pega en el muro. Pero eso no tiene ningún efecto si se siguen burlando de mí, si seguimos hablando de cómo se viste o del cuerpo de un compañero o una compañera, si seguimos cuestionando
si tal persona trabaja o no trabaja, si seguimos sintiendo que la competencia nos va a hacer mejores y no el compartir y el apoyo colectivo, ¿no? Entonces, tenemos que estar en permanente comunicación. La difusión y la comunicación es vital y tenemos que estar en permanente reflexión, conversar, compartir. Hemos dicho varias veces, género, lo que yo leo, lo que yo escribo, de lo cual yo me río, lo que yo escucho, lo que veo en la tele, y tienen que empezar a saltarme cosas que no corresponden, que ya no están bien, que si bien en algún momento se hicieron, ahora ya no se deben hacer. Y como decía Sebastián, no entrar en la dura, en esto no se puede hacer, nunca más, etcétera, sino que mostrar el beneficio que tiene sentirse parte de un colectivo. O sea, a ti te gustaría, a todos nos gustaría sentirnos importantes, entonces queremos ser parte del colectivo. No me dejes fuera cuando hablamos de lo importante que los trabajadores del servicio público, dejamos fuera el 52% de las mujeres que somos en este país, ¿no? Entonces, siempre tenemos que, ahora, no es necesario trabajador y trabajadora, ingeniero, ingeniera, podemos hablar de los equipos de trabajo, podemos hablar, claro, podemos hablar de nuestros espacios laborales, o sea, tenemos que también empezar a usar un lenguaje que signifique incorporar, que nadie quede fuera. Si en el fondo estamos hablando de esto desde una perspectiva de derecho humano, nadie queda fuera. Todas las personas son importantes. Podemos hablar de todas las personas y así no tienes que decir todas, todo y todo. No, las personas somos personas y queremos ser parte de estos cambios, queremos disfrutar de estos cambios porque finalmente queremos ser felices con este cambio, que es el objetivo de vida que tenemos los seres humanos, ¿no? Ser felices. Así que muchísimas gracias, Ingrid y Sebastián, y en estos momentos yo quisiera darle el pase a nuestra directora regional, Vanina Masman León, que entró hace mucho rato, silenciosamente, y yo estaba pendiente de que ella entrara y nunca la vi entrar, ya estaba instalada, qué rato. Lo importante es que ella quería hacer un saludo